alumnos, ¿cómo están? Vamos a continuar hoy con sector monetario. La doctora González les definió qué es el dinero, todo medio de pago de aceptación generalizada. Ahora bien, nosotros podemos tener nuestros activos financieros dentro de una amplia gama. El dinero, comprendido como billetes y monedas, es uno de ellos, como medio de pago de aceptación generalizada. Pero si yo estuviera en una clase de forma directa, les preguntaría, ¿usted de qué manera puede ir a hacer una compra en el supermercado? ¿Con dinero en efectivo o de qué otra manera? Y, profe, yo con tarjeta de débito y yo con tarjeta de crédito. Bueno, ellos también son activos financieros. Los depósitos en caja de ahorro son activos financieros y a través de una tarjeta de débito puedo incluso utilizarlos para realizar una compra. Las tarjetas de crédito, como mencioné, los depósitos a plazo fijo, pero obviamente no puedo ir a un súper o a un kiosco. Ya vamos a ver por qué. Las divisas, que son las monedas extranjeras, podemos tener oro, euros, yens, depósitos de moneda extranjera, títulos públicos y acciones. Los títulos públicos son obligaciones emitidas por el gobierno, a un plazo determinado y qué beneficios reciben sus tenedores. Reciben un interés. El gobierno puede comprar o vender títulos públicos como instrumento de política monetaria. Ya vamos a ver de qué manera. Y esa compra o venta de títulos públicos se denominan operaciones de mercado abierto. Las acciones son títulos representativos de cuota parte del capital de las sociedades anónimas que se negocian en la bolsa de valores. Devengan dividendos y proporcionan un beneficio que se denomina dividendo, pero además el beneficio está dado por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Bien, ahora como les decía, podemos ir al kiosco, adquirir un bien o servicio, podemos ir al supermercado o podemos ir a comprar un auto o unas zapatillas. Y el activo financiero que vamos a utilizar es diferente. Acá tiene que ver con las propiedades que tengan los activos financieros. Nosotros vamos a analizar liquidez, rendimiento y riesgo. La liquidez es la posibilidad que tiene un activo financiero de realizar un pago en forma inmediata. Obviamente, billetes y monedas es el activo financiero que presenta mayor grado de liquidez. El rendimiento es la retribución que proporcionan algunos activos financieros. ¿El dinero que tengan ustedes en la billetera les proporciona algún tipo de rendimiento? No. Pero si habláramos en términos reales, proporciona un rendimiento negativo si es que existe inflación. Y el riesgo es la posibilidad que su precio de venta sea menor al precio al cual compraron ese activo financiero. Veamos acá los activos financieros que analizamos hace un momento y los grados de liquidez. Observamos que, obviamente, billetes y monedas es el que más alto grado de liquidez tiene, tarjetas de crédito y depósitos en caja de ahorro, moderado en depósitos a plazo fijo. No podemos ir a comprar una zapatilla con un plazo fijo a 7 días, y menos a 30, 60. O tampoco con depósitos de moneda extranjera, ni con títulos públicos ni acciones. En cuanto al rendimiento, acá agregamos una columna de rendimiento nominal y real. Ya hemos estudiado en el capítulo 7 que para analizar el verdadero comportamiento de una variable debemos considerar la variable en términos reales o constantes, que es aquella que surge de aislarle el efecto de aumento de precios. Billetes y monedas no tienen un rendimiento nominal, pero si tengo dinero en efectivo y existe inflación, vamos a tener un rendimiento negativo. Va a perder valor nuestra moneda. Los depósitos en caja de ahorro tienen una tasa de interés. A plazo fijo el interés va a ser mayor según el plazo sea
se extiende en el tiempo. La moneda extranjera va a venir dado el rendimiento por la variación del tipo de cambio. Si yo tengo dólares hoy en día y sube el tipo de cambio, lo vemos en las noticias a diario, sube el rendimiento. Los depósitos en moneda extranjera, aumenta la tasa de interés, aumenta el rendimiento y la variación del tipo de cambio también incide. Los títulos públicos, como dijimos, tienen interés y las acciones, el rendimiento viene dado por los dividendos y las diferencias de cotización, es decir, la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Siempre tengamos en cuenta que el rendimiento real es el que debemos considerar aislando el efecto de aumento de precio en su oportunidad. El riesgo. Vemos que billetes y monedas de tarjeta de crédito es nulo, pero es alto en títulos públicos y acciones. Si volvemos al gráfico anterior, los que tienen alto riesgo tienen un interés mayor y una liquidez menor. Entonces, podemos llegar a las siguientes consideraciones y conclusiones. Existe una variedad de activos financieros que difieren en el grado de liquidez, rendimiento y riesgo que son sus propiedades. Los activos financieros como billetes y monedas que tienen alta liquidez, riesgo bajo o nulo, son los que ofrecen normalmente menor rendimiento y viceversa. Como conclusión diríamos que el rendimiento es la compensación que se paga a los tenedores de activos financieros de baja liquidez y alto riesgo. En el caso, por ejemplo, de títulos públicos y acciones, se les paga un rendimiento más alto para que acepten tener este tipo de activos financieros que tienen riesgo alto y liquidez baja o nula. Siempre consideremos la variable en términos reales. Creación de dinero. La creación de dinero, ¿quién puede crear dinero en nuestra economía en Argentina? La autoridad monetaria, que es la única autorizada para crear dinero, es el Banco Central de la República Argentina. Y a la creación que realiza el Banco Central la denominamos creación primaria de dinero, que es la única autorizada para emitir billetes y monedas. Pero sucede que también existe una creación secundaria de dinero que surge por el funcionamiento del sistema bancario en su conjunto. Los bancos, el Banco Central de la República Argentina y los particulares en su conjunto van a crear dinero. Vamos a ver de qué manera. Vamos primero a la creación primaria. El Banco Central emite dinero y se encuentra endeudado y genera un pasivo para el Banco Central con quienes poseen billetes y monedas emitidos por él y con quienes depositan fondos en esa institución. Que quiero comentarles que en el Banco Central solamente pueden depositar los bancos, no podemos los particulares, ni yo, ni ustedes, ni ningún particular. Y al Banco Central no podemos pedir préstamos los particulares, solamente los bancos o el gobierno. La creación de dinero primario o base monetaria que realiza el Banco Central está conformada por la circulación monetaria y los depósitos que los bancos mantienen en el Banco Central, constituyendo el pasivo. Ese pasivo está acompañado de un activo, obviamente. Cuando se produce una variación en el activo, emite dinero y aumenta el pasivo del Banco Central. Veamos de qué manera. Veamos la estructura del balance del Banco Central de la República Argentina. Tenemos un activo con estos componentes: oro y divisas, títulos públicos, que ya sabemos lo que es, redescuentos, que son descuentos de documentos que el Banco Central les realiza a los bancos, que a su vez esos documentos se los descontaron a sus clientes. Para eso les cobra una tasa y les otorga el dinero. Si aumentan los redescuentos, tiene que emitir. Aumenta la circulación monetaria, aumenta la base monetaria. Si entra oro y divisas, aumenta el pasivo, aumenta la emisión, aumenta la base monetaria. Si el banco
compra títulos públicos, aumenta el pasivo. Adelantos transitorios son préstamos que el Banco Central le realiza al gobierno nacional. Si le otorga un préstamo al gobierno nacional, aumenta la base monetaria. Vemos que todo aumento del activo genera un aumento del pasivo y el Banco Central aumenta la base monetaria y se encuentra endeudado con esta gente. No efectúa préstamos ni recibe depósitos a particulares, que son los redepósitos. Vamos a la creación secundaria de dinero. Como dijimos, es un proceso complejo que depende del comportamiento de todo el sistema bancario en su conjunto, del comportamiento de los bancos, del Banco Central de la República Argentina, de la Autoridad Monetaria y de los particulares. Y veamos por qué. Supongamos que los exportadores reciben $100, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para que ustedes puedan entender la creación secundaria de dinero. El Banco Central tiene que recibir, no se puede negar a recibir esos dólares. ¿Y qué pasa? Aumenta oro y divisa, aumenta el activo, tiene que emitir 100 pesos. Los tenedores de esos 100 pesos pueden mantener una parte en efectivo y una parte depositarla, surgiendo de esa proporción, de esa relación, el coeficiente de preferencia de efectivo o relación circulante-depósito, es decir, qué porcentaje mantienen en efectivo de lo que deciden depositar. Nosotros, para simplificar, vamos a suponer que el 50%, es decir, la mitad de los 100 mantienen en efectivo y la mitad lo depositan. Surge también otro coeficiente importante, que es el coeficiente de reservas obligatorias o coeficiente de encaje bancario, R, que es el porcentaje que el Banco Central obliga a los bancos a mantener en concepto de reservas. Es decir, si yo voy y deposito 1.000 pesos, no pueden volver a prestar los 1.000 pesos en su función crediticia. Tienen que mantener un porcentaje en concepto de reservas. En nuestro ejemplo vamos a suponer que es un 20%. Veamos cómo queda. La creación primaria fue de 100. Los exportadores mantienen en efectivo la mitad y depositan la otra mitad. Ahora bien, los bancos que han recibido 50 pesos deben mantener el 20%, es decir, 10 pesos, en concepto de reserva y pueden prestar la diferencia, que son 40 pesos. Yo pregunto, ¿cuánto es la cantidad de dinero que hay en este momento en la economía? Y bueno, una creación primaria de 100, me dirán ustedes. Pero yo les cuento, los exportadores tienen esos 100 pesos, en efectivo 50 y en depósito en el banco. Supongamos en el Banco Galicia, ellos pueden retirarlo cuando quieran. Pero hay un señor Juan Pérez que vino y obtuvo un préstamo por 40, él también tiene dinero. Entonces, la suma total de dinero en estos momentos en la economía son 140 pesos. El sistema bancario en su conjunto ha creado dinero. Existe un multiplicador monetario o multiplicador del crédito bancario. Para que lo entiendan mejor, vamos a continuar con el mismo ejemplo. Los 100 pesos, la mitad en efectivo y en depósitos, las reservas del 20% y presta 40. Ahora bien, estos tenedores, supongamos, en un ejemplo sencillo, que mantienen también la mitad en efectivo y la mitad depositan en un banco. Los 40 pesos, la mitad en efectivo y la mitad la depositan. Los bancos, ¿qué tienen que hacer? Obligatoriamente, de acuerdo al coeficiente de reservas obligatorias fijado por el Banco Central de un 20%. Mantener el 20%, que son 4, en concepto de reserva y prestan la diferencia, 20 menos 4, 16. Acá otra persona toma un préstamo, que a su vez va a mantener la mitad en efectivo y la mitad la depositan. Ese banco volverá a mantener el 20% de reserva y así sucesivamente. La idea no es que ustedes aprendan a calcular esto, la idea es que interpreten cómo funciona la creación secundaria de dinero. Si sumamos los billetes y monedas,
50, 20, 8 y sigue, llegamos a que hay 83 pesos en efectivo y 83 pesos en depósito. Es decir, un total de 166 pesos. ¿Pero cuánto fue la creación primaria de dinero? 100. El sistema bancario en su conjunto ha generado dinero por 66 pesos. Existe un multiplicador bancario o multiplicador del crédito bancario. Fíjense que si el coeficiente de reservas era más grande, prestaban menos. ¿Sí? Y si la gente decide mantener más en efectivo, presta menos. Vamos pensando en dos posibles instrumentos para que este multiplicador monetario sea menor y esta creación secundaria sea menor. Veamos. El efecto multiplicador será mayor, es decir, más va a crecer la creación de dinero, cuando menor sea el coeficiente de reserva, es decir, si el Banco Central les exige que mantengan un menor monto en concepto de reserva, es menos lo que pueden prestar y menos lo que se va a generar. Y cuando menor sea la relación circulante de depósitos. Si mantienen menos en efectivo y prestan más, es decir, si mantienen, por ejemplo, un 20% y prestan el 80%, mayor va a ser la creación de dinero. La política monetaria es muy importante en la economía por sus efectos sobre la tasa de interés y los precios, como vamos a ver en otro capítulo. Y por eso constituye de relevancia crucial el control de la cantidad de dinero de la economía. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos del gobierno para influir sobre el volumen de los medios de pago? Veamos. Este es el multiplicador monetario. Esto hace referencia a la creación primaria de dinero o base monetaria. Y este es el multiplicador monetario que hace la creación secundaria de dinero. Si el gobierno quiere controlar la creación de dinero vía la política monetaria, tendrá que controlar la creación primaria y la creación secundaria. Veamos la creación primaria de dinero, cómo puede realizarla al control. Deberá tratar de influir sobre los componentes del activo. Recuerdan que si el activo aumenta, aumenta el pasivo. Entonces, si quiere que la política monetaria sea contractiva, que haya menos cantidad de dinero en circulación, ¿qué hará con los títulos públicos? Pensemos, el Banco Central, si compra títulos públicos, es expansiva. Si vende títulos públicos, le tienen que pagar, es contractivo. Oro y divisa es más difícil de controlar. Con respecto a los redescuentos, les diré a los bancos, o no otorgo más de redescuentos, o limito la cantidad que otorgo, o le aumento la tasa. Va a haber menor cantidad de redescuento, menor dinero emitido. Con respecto a los adelantos transitorios, puede decirle al gobierno que no le otorga más préstamos. Como decía, algunos presentan mayor dificultad de control como oros y divisas, pero puede utilizar alguno de ellos en sentido inverso. Si entra oro y divisas y quiere que el efecto sobre la base monetaria sea nulo, puede actuar en sentido inverso con alguno de ellos, por ejemplo con títulos públicos, para que si bien va a cambiar la composición, el efecto en la base monetaria sea nulo. Eso se denomina esterilización de la base monetaria. En cuanto al control de los activos, como decíamos recién, oros y divisas es más difícil de manejar. La compra y venta de títulos públicos se denomina operación de mercado abierta. Los redescuentos pueden aumentar su tasa o limitar el otorgamiento. Y lo mismo con los adelantos transitorios, reducir los préstamos al gobierno o directamente suspenderlos. La esterilización de la base monetaria, como les decía, es la acción del Banco Central consistente en incidir en un determinante de la base monetaria en sentido inverso a la evolución de otro determinante que resulta difícil de controlar de manera directa. Por ejemplo, la venta de títulos públicos para contrarrestar una venta de divisas que realizan los exportadores. La venta de divisas aumenta
el rubro oro y divisas, aumentaría la base monetaria, pero puede contrarrestar vendiendo títulos públicos. Vende títulos públicos y compensa. Va a variar la composición del activo, pero la base monetaria va a tener un efecto nulo. Control de la creación secundaria de dinero. El control de la creación secundaria se basa en el control del coeficiente de reserva, pero acá tenemos que aclarar que existe el coeficiente de efectivo mínimo legal o coeficiente de reservas obligatorias, que es el que el Banco Central obliga a cada banco a mantener en concepto de reserva, pero también existe un coeficiente de reservas técnicas, que es aquel que cada banco voluntariamente decide mantener de acuerdo a su experiencia con sus clientes para mantener en efectivo para poder hacer frente a demandas de sus clientes o eventuales contingencias. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque si la política monetaria va a ser contractiva, van a tratar de aumentar el coeficiente de reservas. Y que si es expansiva, reducirlo, como viene en esta diapositiva. Pero no siempre que la política monetaria busque disminuir la cantidad de dinero en la economía, aumentando el coeficiente de reservas obligatorias, va a ser eficiente. ¿Y por qué? Por lo que acabo de explicar, que existe un coeficiente de reservas técnicas. Si los bancos ya tenían ese coeficiente de reservas técnicas en el valor que fija ahora el Banco Central, el obligatorio, el efecto va a ser nulo. En el ejemplo nuestro, el coeficiente de reservas obligatorias es un 20%. Supongamos que el banco quiere aumentarlo a un 30%, el Banco Central. Pero si los bancos ya lo tenían un 35%, no va a contraer la cantidad de dinero en circulación y el efecto va a ser nulo. No siempre que el Banco Central modifique el encaje legal afecta el multiplicador. Si las reservas obligatorias se mantienen por debajo de las reservas técnicas, el efecto será nulo en el multiplicador monetario. Resumiendo, el control de la oferta monetaria tenemos que ver, por un lado, el control de la base monetaria o dinero primario, que es el control de M0, y por otro lado, el control del multiplicador monetario. ¿Cuáles son los instrumentos de control? En el caso del multiplicador monetario, el coeficiente de reservas obligatorias o coeficiente de efectivo mínimo legal, teniendo presente que si las reservas obligatorias permanecen por debajo de la técnica, el efecto va a ser nulo. Y el control de la base monetaria se limita a adelantos transitorios, operaciones de mercado abierto, que es la compra y venta de títulos públicos, y el control de los redescuentos, limitando su otorgamiento o aumentando la tasa. Y en cuanto a los adelantos transitorios, decirle al gobierno nacional, no le otorgo más préstamos o les otorgo hasta cierto límite. Con esto concluimos el desarrollo del sector monetario. Muchas gracias y los invito a seguir estudiando.